La ropa que usamos en muchas ocasiones comunica la importancia de una ocasión. No nos vestimos igual para una boda que para estar en casa un día de vacación, ¿verdad? Cuando nosotros usamos una ropa, comunicamos, por ejemplo, si un evento es formal, es más, adecuamos nuestra ropa a eso. Si un evento es formal, pues usted no va con ropa para hacer ejercicio, va formalmente. Nuestra vestimenta refleja el momento y el propósito para el cual nos hemos preparado. De la misma manera, hermanos, vamos a aprender ahora en Éxodo capítulo 28 que Dios ordenó vestiduras especiales para los sacerdotes. Y vamos a comprender cómo estas vestiduras no solamente eran un símbolo de la función sacerdotal, sino también era una forma visible para el pueblo de Dios de reflejar la santidad que hay en el llamado al sacerdocio. En realidad no era no era una cuestión de una moda rara, sino más bien era una forma de mostrar una separación y una consagración de parte de los sacerdotes. Hermanos, y cuando meditemos en este texto, veremos cómo la vestimenta sacerdotal apunta a la santidad de Dios, pero también nos recuerda la necesidad de un mediador, de ese mediador perfecto cuyo nombre es Cristo Jesús. Hermanos, en esta mañana yo pido al Señor y deseo que cada uno de nosotros no solamente entendamos una verdad, sino firmemente nuestra fe esté establecida en una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que somos revestidos de Cristo para servir a Dios y para reflejar su gloria. El título del sermón en esta mañana es Vestiduras para gloria y hermosura. Y quiero comenzar en esta mañana con un punto importante que vemos en el texto. Y es que Dios llama a los sacerdotes y los viste con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que reflejen la gloria de Dios y la hermosura de Dios. Hermanos, como estamos viendo en esta parte final del libro, estamos entendiendo y aprendiendo acerca de los propósitos de Dios para la liberación del pueblo. Si usted recuerda, Dios libera al pueblo de la esclavitud de Egipto con el propósito de tener comunión con ellos. Dios en el proceso de liberación los hace que le conozcan, pero Él tiene la intención de que ellos tengan una relación con Él, pero que también su pueblo le sirva y le adore. Y vemos entonces cómo en esta última parte del libro, Dios está hablando de lo que Él requiere para que Él esté en medio de su pueblo, lo que Él requiere para que su pueblo tenga una comunión con Él, lo que Él requiere para que ellos le sirvan y le adoren. Porque hermanos, la adoración es importante. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? La adoración es importante. Es una de las cosas más importantes para un creyente. Y el tabernáculo era ese santuario donde Dios iba a estar con su pueblo. La presencia misma del Dios Santo iba a estar ahí para que el pueblo tuviera acceso a Él, para que el pueblo pudiera adorarle y servirle. Y vemos cómo ese santuario hace un eco al jardín del Edén. Y la adoración, lo interesante es que si no lo ha, seguramente lo ha notado, pero quiero que ponga atención a algo. La adoración que Dios pide requiere que el pueblo la haga de la forma en que Él lo está estableciendo. Vemos que Dios les está dando instrucciones específicas. Por ejemplo, para el tabernáculo, recuerda que Dios ha dado instrucciones específicas cómo debería de ser el tabernáculo, las medidas, los materiales. Dios da instrucciones específicas del mobiliario que va a ser usado dentro del tabernáculo para esa comunión con Él. Entonces vemos también que esa adoración requiere un mediador. ¿Se recuerdan? La semana pasada aprendíamos acerca de eso. Que Dios establece la adoración, pero hay la necesidad de un mediador.
pues vamos a comenzar a hablar de eso y ver cómo el pueblo podía adorar a Dios, pero la adoración a Dios no es en los términos del pueblo. No es como el pueblo quiera, no es como el pueblo desee, no es como el pueblo sienta, es como Dios lo ha establecido. Y vemos entonces que en ese contexto todo el pueblo puede adorar a Dios, pero varios actos de adoración los harán a través de un sacerdote que será representante del pueblo. Y entonces Dios da instrucciones a los sacerdotes de cómo van a hacer ese servicio. Pero no solo eso. De hecho, hoy vamos a ver lo que Dios requiere de ellos. Esta semana y la próxima semana veremos qué es lo que Dios requiere de ese sacerdocio. Y una de las cosas que Él requiere es una vestimenta especial para ellos. Quiero que me acompañe, vamos a comenzar a leer Éxodo capítulo 28. Y vamos a ver cómo se introduce la figura del sacerdocio como el medio por el cual el pueblo podrá acercarse a Dios a través de la mediación de los sacerdotes, quienes a su vez deben de estar consagrados y vestidos conforme a la instrucción que Dios mismo ha establecido. Vamos a leer Éxodo 28. Es un capítulo un poco extenso, pero vamos a comenzar con el versículo 1 al 5. Entonces harás que se acerque a ti y de entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón, está hablando con Moisés, Dios está hablando con Moisés, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Aarón, con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Y hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, y ellos harán vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirvan como sacerdote. Estas son las vestiduras que harás: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes, y tomarás para ello el oro y la tela azul, la púrpura y la escarlata y el lino fino. Vemos que los sacerdotes, hermanos, han sido apartados por Dios para el servicio a Dios. Y de hecho a eso se le llama consagración. ¿Qué es consagrar algo? Cuando es algo apartado para un uso exclusivo al servicio a Dios. Entonces vemos que Dios establece esta figura del sacerdote. Vemos que Dios le dice a Moisés que van a establecer a Aarón como el sumo sacerdote y a sus hijos como sacerdotes. Van a ser consagrados al Señor. Y no sé si usted notó que lo que estos sacerdotes van a hacer es adorar a Dios. Y es por eso la importancia de su vestimenta. Si usted notó, dice dentro de la narración, Dios le dice a Moisés que hará estas vestiduras, ¿para qué? Para gloria y para hermosura. Y podríamos pensar que es para gloria de los sacerdotes y para gloria y hermosura de los sacerdotes, pero no es así, hermanos. El sacerdocio, cuando hablamos de sacerdocio, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué contexto funciona una persona como sacerdote? En un acto de adoración. ¿Estamos hablando de qué entonces? De la adoración, ¿sí? ¿Qué error es cuando nosotros la adoración la enfocamos en nosotros? ¿Qué error es cuando la adoración a Dios la enfocamos en nosotros? Porque vamos a ver que la razón de la vestimenta de los sacerdotes era para manifestar la gloria y la hermosura, no de ellos. La gloria y la hermosura ¿de quién? Del Dios al cual van a adorar. De hecho, los sacerdotes van a adorar a Dios en el esplendor de su santidad. Dios está dando instrucciones para las vestimentas.
Dios está dando instrucciones porque esas vestimentas hablan de la consagración que los sacerdotes necesitan tener para la adoración a Dios. Porque eso habla de la santidad de Dios. Eso habla de la hermosura de Dios. Y cuando nosotros leemos cómo estos diferentes elementos de la vestimenta de los sacerdotes son descritos, parecieran cosas extrañas para nosotros. Y de hecho eran extrañas para el pueblo mismo. No era algo fuera de lo común que hubieran sacerdotes en otras culturas, pero no era común que esos sacerdotes tuvieran una vestimenta que manifestara tanta hermosura como la vestimenta de los sacerdotes del pueblo de Dios. Porque Dios quería que cuando el pueblo viera al sacerdote, pensara en quién, en Dios. Pero también la vestimenta, y lo vamos a ver, cada vez que alguien del pueblo veía al sumo sacerdote, recordaba algo por su vestimenta, que ese que era consagrado por Dios, había sido llamado por Dios para representarlo a él delante de Dios. Mire lo que dice el versículo 2, y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Versículo 4, y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos. ¿Y cuál es el fin? A fin que me sirvan como sacerdotes. La adoración a Dios. El sacerdocio y su vestimenta es una declaración visual de la gloria de Dios, de la hermosura de Dios, pero también de la mediación que Dios exige a través del sacerdocio. Hermanos, tener los sacerdotes estas prendas no solamente era un acto de obediencia, que efectivamente lo era, sino era una declaración. ¿Una declaración de qué? La declaración de que el Dios santo, creador de todas las cosas, estaba en medio de su pueblo. Y que el pueblo podía tener comunión con ese Dios santo. Y los sacerdotes eran los mediadores para que todo el pueblo pudiera relacionarse con Dios. Y esto me lleva a un segundo punto en esta mañana, hermanos. No solamente es importante reconocer que Dios llama a los sacerdotes y los viste para que reflejen su gloria y su hermosura, sino también es necesario recordar y ver en el texto la mediación y la santidad del sacerdocio que era reflejado en sus vestimentas. Cada vez que un sacerdote se vestía con estas vestiduras, era un recordatorio de ese llamado que tenía de representar al pueblo delante de Dios, pero sobre todo que él era un servidor de Dios. Era alguien que iba a presentarse ante la presencia de Dios, de ese Dios santo, ese Dios grande, ese Dios excelso. Y quiero que veamos y aprendamos acerca de la vestimenta en sí misma. Vamos a continuar leyendo, leímos hasta el versículo 5, vamos a continuar leyendo Éxodo 28 y vamos a leer la parte donde es descrita la vestimenta, específicamente el versículo 6 hasta el versículo 39. Pero vamos a ir parte por parte de esta vestimenta. Vamos a comenzar por el efod y las piedras con los nombres de las tribus. Esto se encuentra en el versículo 6 al 14. Hermanos, esto es importante porque el efod tenía piedras, tenía 12 piedras, y esas piedras representaban a cada una de las tribus de Israel. Es decir, que ese efod, que era, ya vamos a ver más adelante cómo era el efod, representaba que, o mostraba más bien, o evidenciaba que el sumo sacerdote llevaba a Israel en su ministerio delante de Dios. Cada vez que el sumo sacerdote estaba delante de Dios, no solo estaba él personalmente, sino estaba todo el pueblo siendo representado por él. Y quiero que me acompañe y vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 14. Y harán también el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, de lino fino torcido, obra de hábil artífice. Tendrá 2 hombreras que se
junten a sus dos extremos, para que se puedan unir. Y el cinto hábilmente tejido que estará sobre él, y será de la misma obra, del mismo material, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de los nombres en una piedra, y 6 nombres restantes en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, las engastarás en filigrana de oro, y pondrás las 2 piedras en las hombreras del ephod como piedras memoriales para los hijos de Israel, y Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus hombros por memorial. Harás engastes en filigrana de oro, en 2 cadenillas de oro puro, las harás en forma de cordones trenzados, y pondrás las cadenillas trenzadas en los engastes de filigrana. Hermanos, literalmente el sumo sacerdote llevaba en sus hombros al pueblo. Vemos estas 2 piedras, en cada una 6 nombres, y estas estaban en los hombros del sumo sacerdote. El sumo sacerdote llevaba en sus hombros el peso de todo el pueblo. Muchas veces los que tenemos familia hemos sentido el peso de llevar en nuestros hombros el bienestar de toda la familia de alguna manera, con nuestras decisiones o con nuestros errores. Pero en este caso, hermanos, el sumo sacerdote llevaba en sus hombros el peso de representar a todo un pueblo. Vemos la mediación. Hay otro elemento importante, que es el pectoral del juicio. Este indicaba el papel de intercesión, pero también la búsqueda de la voluntad de Dios. El sumo sacerdote iba a ser un instrumento para que el pueblo conociera y procurara constantemente hacer la voluntad de Dios para toda la nación. Vamos a leer del versículo 15 al 30. Y harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del ephod, de oro, de tela azul, púrpura, escarlata, de lino fino torcido lo harás. Será cuadrada y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y montarás en él 4 hileras de piedra. Las primeras hileras serán una hilera de rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro, un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. Las piedras serán 12, según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres. Serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre, para las 12 tribus. Y harás en el pectoral cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados. Harás también en el pectoral 2 anillos de oro, y colocarás los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Pondrás los 2 cordones de oro en los 2 anillos en los extremos del pectoral, y colocarás los otros 2 extremos de los otros 2 cordones en los engastes de filigrana, y los fijarás en la hombrera del ephod, en su parte delantera, y harás otros 2 anillos de oro, y los pondrás en los 2 extremos del pectoral, en el borde que da al lado interior del ephod. Y harás otros 2 anillos de oro, y los pondrás en la parte inferior de las 2 hombreras del ephod, y en la parte delantera cerca de su unión sobre 5 tejidos del ephod. Atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del ephod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto tejido del ephod, y para que el pectoral no se desprenda del ephod. Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo. Y continuamente por memorial delante del Señor pondrás en el pectoral del juicio el Urín y el Tumín, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre en la presencia del Señor. Y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Hermanos, este era un pectoral
con estas piedras preciosas, que cada una representaba a una tribu de Israel. Y vemos que Dios lo dice literalmente. La intención es que Él pueda llevar el sumo sacerdote en su corazón al pueblo, que pueda pedir dirección a Dios en nombre del pueblo, para que el pueblo pueda conocer la voluntad de Dios. Y vemos un último elemento que es el manto del efod del versículo, hay uno más después de este. Versículo 31 al 35. Hay un manto que se pone antes del efod. Y esto era la necesidad de la ausencia de culpa para estar delante de la presencia de Dios. Esto era una representación de el reconocimiento que el pueblo de Dios, el sacerdote incluido, para estar delante de un Dios santo, no puede hacerlo manchado por el pecado. No puede hacerlo con culpa. Porque, hermanos, la pena de eso era la muerte. Y lo vamos a ver más adelante. Acompáñenme, vamos a leer del versículo 31 al 35. Harás asimismo el manto del efod todo de tela azul, y habrá una abertura en el medio de su parte superior. Alrededor de las aberturas habrá una orla tejida, como la abertura de una cota de malla, para que no se rompa. Y harás en su borde inferior granada de tela azul, púrpura y escarlata alrededor de todo su borde, y entre ellas también alrededor campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y así alrededor de todo el borde del manto, y estará sobre Aarón cuando ministre. Y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar santo delante del Señor y cuando salga, para que no muera. Hermanos, esto nos habla de la necesidad de la santidad para estar delante de un Dios santo. El sumo sacerdote tenía unas campanas para que si él no se hubiera purificado de una manera correcta al entrar en la presencia de Dios, ese sumo sacerdote iba a morir. Pero si escuchaban al momento de entrar a la presencia de Dios el sonido de las campanas, es que no había muerto. Ese era el propósito de esto. Porque, hermanos, la santidad del Señor es algo serio. Él es santo, santo, santo. Él es temible. Él es fuego consumidor. Pero también Él es bondadoso, misericordioso, lleno de gracia. Y vemos cómo Dios está estableciendo medios para que un pueblo pecador pueda estar delante de un Dios santo. Y quiero terminar leyendo la parte final del capítulo, del versículo 36 al 39, y es acerca de la lámina de oro que tiene grabada el nombre Santidad a Jehová. Muestra la necesidad de pureza y la santidad en la adoración, hermanos. No podemos pensar que nosotros vamos a adorar a un Dios santo desechando la santidad. Acompáñenme, vamos a leer del versículo 36 al 39. Y harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella, como la grabadura de un sello, santidad al Señor. La fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara y estará en la parte delantera de la tiara y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas de los hijos de Israel. Consagren en todas sus ofrendas santas, y la lámina estará siempre sobre su frente, para que sean aceptas delante del Señor. Tejerás a cuadros la túnica de lino fino, y la harás una tiara de lino fino. Harás también un cinturón, obra de tejedor. Vemos entonces cómo este mensaje, santidad al Señor, era un recordatorio constante de la necesidad de consagrar, de ofrecer ofrendas santas delante del Señor, ofrendas consagradas al Señor. Quiero que vean la imagen de cómo es la vestimenta del sumo sacerdote. La más colorida es la del sumo sacerdote. También había una vestimenta para los sacerdotes. En este caso, Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos eran sacerdotes. Pero hay una instrucción de una vestimenta diferente al sumo sacerdote
que la de los sacerdotes. Y luego vamos a entender por qué más adelante. Mejor se lo digo de una vez, ¿verdad? ¿Quieres saber de una vez? Sí. Hermanos, esto es una prefigura de Cristo. Y es una prefigura de nosotros también. Siendo Cristo el sumo sacerdote, por medio del cual nosotros ahora somos un reino de sacerdotes. Cristo Jesús se vistió para que tú y yo fuéramos consagrados como sacerdotes también. La vestimenta sacerdotal simbolizaba la gloria de Dios. Hermanos, pero en Cristo Jesús, la gloria de Dios se ha vuelto palpable y plena. ¿Saben cuál es la vestimenta de Cristo? El haberse encarnado. Él se hizo hombre, pero en su condición de hombre, Él vino a ser la manifestación de la plenitud de Dios. La gloria de Dios fue revelada a los hombres. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El pueblo tuvo que vestirse con cosas que hacían pensar en la gloria de Dios, en la hermosura de Dios. Pero en el caso de Cristo Jesús, Él es la gloria y la hermosura representada en un cuerpo humano. Así como el sumo sacerdote llevaba los nombres de Israel en el pectoral cuando entraba en el lugar santo, Cristo lleva a su pueblo ante el Padre como un intercesor. Cristo sigue intercediendo por su pueblo. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Si pecamos, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. En su intercesión ante el Padre, Él está ejerciendo ese sacerdocio, ese sumo sacerdocio más excelente. En Cristo somos guiados a hacer la voluntad de Dios. Se recuerda que hablaba de parte de la vestimenta, tenía ese propósito, de mostrar cómo Dios iba a guiar a su pueblo a través del sacerdocio. Pues Él es ahora quien nos guía a hacer la voluntad de Dios. En Cristo, quien es santo y sin pecado, por lo tanto no tiene culpa quien lo acuse delante de Dios, sino justicia perfecta para estar delante del Padre e interceder por nosotros. Él no necesita las campanillas, hermanos, porque Él puede entrar delante de la presencia de Dios y no morir. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es tan santo como el Padre. Estas vestimentas solo nos hacen pensar, en realidad era un anuncio previo, y a nosotros hoy nos hacen pensar en nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Él no necesita algo en su frente que diga santidad al Señor, porque Él mismo es personificada la santidad al Señor. Cristo cumple lo que la vestimenta sacerdotal simbolizaba, hermanos. Santidad, gloria, intercesión, justicia delante de Dios. Todo eso, Cristo no necesita un efod. Él es hermoso. Él es la gloria de Dios, hecha hombre, personificada. Así como el sumo sacerdote, cada vez que el pueblo veía al sumo sacerdote, podía recordar y contemplar la hermosura de Dios a través de su vestimenta. Ahora tú y yo, cada vez que vemos a Cristo Jesús, podemos recordar y contemplar la hermosura de Dios, porque Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Por eso, hermanos, somos revestidos de Cristo para servir a Dios y reflejar su gloria. ¿Cómo es eso? Porque ahora tú y yo hemos sido revestidos de Cristo para servir y reflejar la gloria de Dios también nosotros. Quiero que recuerdes que la vestimenta no solamente era para el sumo sacerdote. También los sacerdotes tenían una vestimenta especial. Y quiero que me acompañen a leer la parte final del capítulo, el versículo 40 al 43. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cinturones
y les harás mitras para la gloria y hermosura. Vean que es el mismo propósito. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos y los llevarán puestos Aarón y sus hijos cuando entren en la tienda de reunión y cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Quiero que noten el versículo 41 que Dios está diciendo que van a vestir a los hijos de Aarón, los van a ungir, los van a ordenar, los van a consagrar. ¿Para qué? Para que sirvan como sacerdotes. Y vemos que la vestimenta, toda la vestimenta es necesaria para la adoración a Dios, para poder ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Dios mandó, hermanos, a confeccionar estas vestiduras para Aarón y sus hijos, para gloria y hermosura. No olvidemos eso. Gloria y hermosura de Dios. Porque estas simbolizaban la consagración, pero también simbolizaban la dignidad y la mediación del sacerdocio. En el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros entendemos que Cristo, ya no necesitamos un Aarón, porque Cristo es el sumo sacerdote. Pero ¿y qué pasa con los hijos de Aarón? En el Nuevo Testamento, todos nosotros, todos los creyentes son representados de esa manera. Quiero que me acompañe y recordemos que dice Primera de Pedro 2:9. Vemos que ahora la iglesia es una nación de sacerdotes. Ya no es una familia, ya no es Aarón y sus hijos. Ahora es Cristo y su pueblo. Porque Él nos ha hecho una nación de sacerdotes. Pedro nos recuerda esta verdad y dice, mas vosotros sois, ¿qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes que aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Existe una relación entre la vestimenta de los sacerdotes y la identidad que hoy tenemos en Cristo Jesús. Porque todos los creyentes fuimos constituidos sacerdotes para Dios. Todos los creyentes hemos sido consagrados para Dios. Todos los creyentes hemos sido revestidos, pero no con una vestimenta física. Hemos sido revestidos de Cristo Jesús. Mire lo que nos recuerda Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis. Nuestra vestimenta para hermosura y gloria es Cristo mismo en nosotros. Hermanos, si no estoy sacando de contexto el texto, si usted lee Gálatas 3, en el contexto va a ver que Pablo está exhortando a la iglesia de Galacia para que comprendan la incapacidad de la ley para justificarnos delante de Dios. La incapacidad de la ley para hacernos justos delante de Dios. Y cómo solamente por medio de Cristo Jesús podemos ser declarados justos por la fe en Él. Y así como los sacerdotes necesitaban una vestimenta especial para ministrar en la presencia de Dios, los creyentes hemos sido revestidos con Cristo para vivir en comunión con Dios. Porque si un sacerdote osaba entrar al tabernáculo sin su vestimenta, ¿cuál era la condena? La muerte. Y quiero que entendamos algo. Todos los seres humanos un día estaremos delante de Dios. Pero aquellos que no estén vestidos de una manera adecuada para estar delante de un Dios santo, van a ser condenados a una muerte eterna. Pero todos aquellos que estemos revestidos con la vestimenta correcta, vamos a disfrutar de la presencia de Dios eternamente.
Y esa vestimenta no son nuestras buenas obras, hermanos. Esa vestimenta no es una religión que seguimos. Esa vestimenta no es ser buenas personas en este mundo. Esa vestimenta es Cristo en nosotros, quien es nuestra esperanza de gloria. Es Cristo. Ya no llevamos nuestras propias vestiduras manchadas por el pecado, sino que ahora su justicia perfecta nos viste. Y eso nos da entrada a Dios. Hermanos, y no solo en la eternidad. Hoy tú estás en la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios. Cada vez que oramos, estamos delante de la presencia de Dios. Sabemos que Él está con nosotros, que Él nos escucha. Pero eso es posible porque estamos revestidos correctamente. Algo que no mencioné es que si analizamos, los materiales de las vestimentas eran materiales que estaban en el tabernáculo. El sacerdote tenía que vestirse del tabernáculo para estar delante de la presencia de Dios. Y Cristo es el tabernáculo. Él tabernaculizó entre nosotros. Y nosotros nos vestimos de Cristo para estar delante de la presencia de Dios. Y es por eso que la palabra de Dios nos hace una exhortación a revestirnos constantemente de Cristo. Efesios capítulo 4, 24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en qué? En justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre que es nuestra nueva naturaleza, es el ser conformados a la imagen de Jesús. Así como los sacerdotes tenían las vestiduras santas para el servicio a Dios, los creyentes deben vivir en santidad como testimonio de su llamado. Hermanos, cuando leemos Pedro y nos describe a la iglesia como un reino de sacerdotes, tenemos que entender que todos nosotros hemos sido llamados a la adoración a Dios. Todos nosotros hemos sido llamados a servir a Dios, porque era lo que hacían los sacerdotes. Si bien es cierto, muchas veces servían al pueblo, pero lo hacían en adoración a Dios. Y todos nosotros somos llamados a esto. Por eso debemos revestirnos constantemente de Cristo Jesús. Cuando morimos a nosotros mismos. Cuando Cristo gobierna cada día más y más nuestra vida, estamos revistiéndonos con el nuevo hombre. Cuando su obra redentora sigue progresando en nosotros. Cuando morimos a nuestros deseos pecaminosos, cuando nos negamos a hacer nuestra propia voluntad y nos sometemos a Él, es como estarnos revistiendo cada día de ese tan hermosa vestimenta que es Cristo en nosotros. El propósito más grande de Dios al nosotros estar en este mundo, ¿saben cuál es? Que la imagen de Cristo sea conformada en nosotros cada día. ¿Para qué? Como el sacerdocio. ¿Para qué? Para servirle a Él, para adorarle a Él. Dios es quien nos ha revestido con Cristo a través de su obra redentora. Hermanos, al estar revestidos en Cristo somos equipados para vivir una vida justa delante de Dios, para hacer su voluntad. No trates de agradar a Dios por ti mismo, porque eso sería equivalente a un sacerdote decir, no, yo no necesito esta vestidura, yo me voy a poner la gorra y no, a mí adentro me da frío, me voy a poner la chumpa, o voy a entrar en pantaloneta con chanclas. ¿Lo podía hacer un sacerdote? Sí. Pero ¿cuál era el fin? La muerte. No te vistas con la religión. No te vistas con las supuestas buenas obras. Porque si llegas a estar delante de Dios con esa vestimenta, habrá una sentencia de muerte para ti. Y ese es un llamado para amigos, amigas que nos visitan.
Es un llamado para ti en comprender que separados de Jesús no podemos hacer nada espiritual, agradable a Dios. Que Jesús es ese camino que nos lleva al lugar santísimo. Él es esa vestimenta del cual tenemos que vestirnos. Hoy es un día en el que tú puedes arrepentirte, despojarte de tu vieja naturaleza y ser revestido de una nueva naturaleza. Pero es algo que tú no puedes hacer por ti mismo. Es Cristo quien lo hace por ti. Tú necesitas reconocer tu condición delante de Dios. Tú necesitas reconocer que tus vestimentas están manchadas de pecado y que tienes que ser purificadas tus vestimentas. Y esa purificación la hace Cristo al derramar su sangre en la cruz. Y para que tú puedas recibir, darle a Él esas vestimentas manchadas de pecado y recibir de Él esas vestimentas blancas, resplandecientes, es necesario que te arrepientas y que tu fe esté solo puesta en Él. Y hoy puedes recibir esa vestimenta para hoy comenzar a disfrutar de la presencia de Dios en tu vida, de una manera real, permanente. Y quiero terminar, hermanos, con aplicaciones para nosotros hoy. Y tengo dos aplicaciones que creo que son obvias en el texto. La primera de ellas es, estamos revestidos de Cristo, pero Dios tiene un propósito. ¿Se recuerda cuando le dije al inicio, las vestimentas tenían el propósito de hermosura y gloria? ¿Se recuerda? Pero para hermosura y gloria ¿de quién? De Dios, no la de ellos. Pues déjame decirte que Cristo te salvó para que tú seas un instrumento, para que en este mundo sea manifestada la hermosura y la gloria de Dios. Así como los sacerdotes estaban revestidos de esas vestimentas que reflejaban la hermosura y la gloria de Dios, estaban llamados a vivir en santidad, a reflejar la justicia y la gloria de Dios al pueblo. Tú y yo somos llamados a glorificar a Dios en este mundo. Y sé que lo he mencionado en otras ocasiones, pero creo que es necesario hacerlo cada vez que hablamos de este tema. ¿Qué es la gloria de Dios? Porque si nuestro llamado es a glorificar a Dios, tenemos que tener una comprensión bíblica de qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios es todo lo que hace a Dios ser Dios. Es la suma de sus atributos, de sus perfecciones, es su carácter, es quién es Él. Hermano, nosotros somos llamados al revestirnos de Cristo, reflejar la gloria de Dios, reflejar quién es Él. Y déjeme darle un par de ejemplos para darme a entender. Cuando tú disciplinas a tus hijos, no sé si eres consciente que estás reflejando la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estás reflejando el carácter de Dios. Porque Dios al que ama, disciplina. El engaño de este mundo, de esa educación respetuosa, ¿sabe qué es irrespetuosa? ¿Eres consciente que la educación respetuosa es irrespetuosa? Porque no respeta a Dios, no respeta la palabra de Dios, no respeta la forma en que Dios nos ha pedido que eduquemos a nuestros hijos, porque en teoría los sacerdotes reflejan al Señor. Él es nuestro Padre. Somos llamados a reflejar el carácter de Dios al momento de educar a nuestros hijos. Y Dios al que ama, disciplina. Porque somos llamados a perdonar, hermanos, siempre. Porque es una forma de glorificar a Dios. ¿O acaso el carácter de Dios no nos muestra que Él ha perdonado todos nuestros pecados en Cristo Jesús? Cada vez que tú perdonas, ¿qué se manifiesta? El carácter de Dios en ti, y eso glorifica a Dios. ¿O acaso personalmente, humanamente hablando, no nos es difícil perdonar, hermanos? Pero si nos revestimos de Cristo, vamos a reflejar el carácter de Dios. ¿Cuándo? Cuando perdonemos, inclusive a nuestros enemigos.
Porque Dios perdonó a sus enemigos. Tú y yo éramos enemigos de Dios y Él nos perdonó. ¿Por qué somos llamados a perdonar entonces? Porque eso glorifica a Dios. No se trata de nosotros, la vida cristiana, hermanos. Se trata de Él. La adoración no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Por qué comprendemos que servir a Dios, sirviendo a nuestros hermanos, es adoración a Él? Es glorificarle a Él. Porque Dios es así. Jesús siendo Dios, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre y en la condición de hombre se hizo siervo. Siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando tú sirves a Dios al servir a otros, tú estás glorificando a Dios. ¿Por qué procuramos la unidad entre nosotros y reconocemos la importancia de la unidad? Porque eso glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque la unidad entre nosotros es algo que Dios nos pide porque refleja la unidad que Jesús tiene con el Padre. Por eso procuramos la unidad. Porque eso glorifica a Dios. ¿Te recuerdas la oración de Jesús? Te pido para que sean uno, como tú y yo somos uno. Por eso procuramos la unidad y eso glorifica a Dios. Entonces, hermanos, quiero que en este momento pienses cómo estás reflejando la gloria de Dios en tu vida diaria. De qué manera al hablar, al actuar, al relacionarte con los demás, refleja el carácter de Dios. Y la segunda aplicación que podemos hacer en esta mañana es, estamos revestidos de Cristo para servir y adorar a Dios. El propósito de ser revestidos de Cristo, hermanos, de poder estar delante de la presencia de Dios, es adorarle y servirle a Él. Si tú vuelves a leer detenidamente este pasaje, que es un poco extenso y que se puede volver un poco confuso por la descripción de las vestimentas, pero si te enfocas en el propósito, te vas a dar cuenta que siempre Dios recalca que es para servirle a Él. Si somos hechos una nación de sacerdotes, es un llamado para adorarle a Él y servirle a Él. Hermanos, hoy es un día para meditar en nuestra adoración a Él. ¿Estás rindiendo tu vida a Él en adoración? ¿Estás consagrando tu vida a Él en adoración? Eso se refleja en qué tan importante es para nosotros. Lo consideramos a Él nuestro más grande tesoro, nuestro mayor anhelo es para nosotros hacer su voluntad. Estamos dispuestos a vivir por Él, pero también para Él, en dependencia de Cristo. Procuramos amarle con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad, con todos nuestros deseos. Y también somos llamados a participar en los actos de adoración al Señor. Actos de adoración como alabarle, leer, meditar y obedecer su palabra, congregarte, ofrendar, orar. Pero recuerde, la adoración no se trata de nosotros. ¿De quién se trata? De Él. Si tú vienes pensando en qué Dios me va a dar hoy, le voy a ofrendar para ver cuánto Dios me va a devolver. Es que me tengo que apurar a la iglesia porque estoy un poco deprimido y voy a ver qué Dios hace en mi vida. Hermanos, la adoración es para Él. Ojalá que canten aquella alabanza que tanto me gusta. La adoración es para Él. Obviamente vamos a ser bendecidos, claro, pero mi motor para adorar a Dios no es la bendición que yo pueda recibir de Él. Mi motor para adorar a Dios es reconocer que Él es digno de adoración por quien es Él. Y eso me motiva a adorarle. Sirvamos a Dios, hermanos, compartiendo el mensaje del Evangelio a otros. Sirvamos a Dios en nuestra familia. Hombres que están aquí en esta mañana, testifica de la gloria de Cristo Jesús en tu hogar a través de proclamar el Evangelio a tus hijos, a tu esposa. En el estudio bíblico de esta semana yo mencionaba algo en relación a esto. El discipulado en la familia no es delegado a la iglesia. Y le animo a que haga una teología bíblica de eso. Desde Génesis a Apocalipsis, el discipulado de la familia se da en el seno de la familia.
Es el hombre el llamado a enseñar. Es la mujer la llamada a ser ayuda idónea con su esposo para guiar a sus hijos. El compromiso que adquirieron hoy nuestros hermanos. Hombres que están aquí, entiende, Dios te ha hecho un sacerdote a ti para servirle a Él, para que puedas testificar de quién es Él en tu casa, para que puedas ser ejemplo a tus hijos de la vida en el Evangelio. Te vas a equivocar, claro, pero eso es una buena oportunidad para testificar el Evangelio. Porque si yo me equivoco, hijo, tú tienes que entender que tu confianza no tiene que estar en mí. Si yo me equivoco, tú y yo nos equivocamos. Ambos tenemos que ir a Cristo Jesús porque Él nunca se equivoca. Sirvamos en nuestra iglesia local, hermanos. No caigas en la mentira cultural de la individualidad. No caigas en la mentira de pensar que tu relación es personal e individual con Dios. No es cierto. Tú estás unido a Cristo, pero estás unido a su cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. Quiera reconocerlo o no, estamos unidos. Y la Biblia nos enseña que al servirnos mutuamente crecemos y maduramos. Ese es el modelo bíblico. Sirve a tu familia, por supuesto. Pero también tienes un llamado a servir al cuerpo de Cristo, no solo a tu familia, porque si no, entonces puede hacer que la adoración la estemos entrando en nosotros. No, yo estoy bien. Mi familia está perfecta. Los demás hay que vean. Pero somos un cuerpo. Nos dolemos con los que se duelen. Nos gozamos con los que se gozan. Nos servimos mutuamente. Y solo quiero terminar leyendo Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Si te recuerdas, leímos Efesios 4, 24. No está en las pantallas. O lo buscas o te pido que escuches muy atentamente. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión y por las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce. ¿Lo tienes en tu Biblia? ¿Qué produce? Crecimiento. ¿De qué depende el crecimiento? Del buen funcionamiento de todos los miembros del cuerpo. ¿Acaso todos somos ojos? ¿Acaso todos somos oídos? ¿El oído no necesita del ojo? Todos somos uno en Cristo, hermanos. Pero nos necesitamos mutuamente. Y sabes que ejercer el sacerdocio también implica servir entre nosotros. Hermanos, quiero terminar recordándote que somos revestidos de Cristo. ¿Para qué? Para servir a Dios y para reflejar su gloria. Gloria sean dadas a Cristo Jesús, quien en su misericordia y su gracia nos permite ser un instrumento para manifestar la gloria de Dios en este mundo, pero también para servir a su santo nombre. A Él sea la gloria, hermanos. Vamos a orar.